¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Hoy tengo un tema apasionante, el legado cultural de México, que muchas veces de manera ilegal se ha encontrado en el extranjero. Y es que hace poco se mencionó que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia cerca de 279 piezas, bienes culturales de nuestro país, que se han recuperado y que estaban en 6 países diferentes alrededor del mundo. Estamos hablando de 14,000 objetos que han regresado a su tierra, a México, y que forman parte, pues, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, ya lo decía, de nuestro legado cultural. Hoy platico con el arqueólogo Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien es el experto en la materia. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Gracias, Gaby. Un placer, un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, primero que nada, cuando hablamos de un hallazgo así, cuando hablamos de la recuperación de bienes culturales, ¿cómo es esto? A ver, ¿de qué estamos hablando? Pues un proceso interinstitucional, Gaby, que concluye felizmente con una restitución de bienes culturales mexicanos a nuestro país. En esta labor interinstitucional participan instituciones como el INAH, por supuesto, el Instituto de Antropología e Historia, desde luego la Cancillería, específicamente áreas como la Consultoría Jurídica de Relaciones Exteriores, desde luego también en los casos en los que existe una comisión de delito o una averiguación previa, pues la Fiscalía General de la República. En fin, es un grupo de trabajo que se enfoca pues a identificar y dar seguimiento a estos bienes culturales que se encuentran en el extranjero y que son devueltos a nuestro país, pues puede ser por la vía del decomiso o por la vía de la entrega voluntaria, de una restitución libre, voluntaria, que ocurre con bastante frecuencia y que implica un alto porcentaje de todos estos bienes que tú ya mencionabas. Otra de las vías, bueno, pues es, por ejemplo, la cancelación o cuando se logra detener una subasta de bienes precolombinos o bienes históricos o artísticos de México. Y esta tarea, pues, es una política de Estado muy importante, muy interesante, permanente, que tiene como base pues, que los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, son propiedad de todos nosotros, de todos los mexicanos, pero está desde luego prohibido pues, su exportación, su destrucción, el saqueo no autorizado, las excavaciones clandestinas, ¿no? Las instituciones mexicanas pues, se enfocan a lograr recuperar estos bienes que se encuentran pues, por alguna razón en el extranjero y felizmente pues, tuvimos por parte de Cancillería una entrega de este lote importante de 294 bienes culturales que estaban en diversos países. Primero que nada, yo creo que nos quedamos pensando, a ver, ¿qué tipo de piezas son? Me imagino que cada pieza tiene su historia, porque evidentemente dices, bueno, a ver, ¿cómo se detectó? ¿O estaba en la colección privada de alguien? ¿O alguien se la encontró? ¿O estaba siendo parte de un mercado negro, a lo mejor de objetos arquitectónicos? No lo sé. ¿Qué tipo de piezas hay? ¿Y cómo están? A ver, platícame. La historia de 2, 3 piezas, las que creas más relevantes, claro, que fueron detectadas en el extranjero. Claro, por ejemplo, podemos mencionar un caso importante mejor dicho, es un esqueleto humano, es un esqueleto de un infante de alrededor de 10, 12 años de edad que fue recuperado en una investigación de la Universidad de Montreal en los años 70 aquí en el norte de la Ciudad de México y fue a dar para estudios y análisis a la Universidad de Montreal durante pues varias décadas, desde finales de los 70, y este resto óseo humano, pues bueno, con el debido procedimiento, el debido cuidado, respeto, dado que se trata pues, de un ser humano, finalmente fue restituido a nuestro país. Este resto óseo es muy interesante porque va a poder ser motivo de análisis, de identificación, para ver pues, algunos rasgos culturales, rasgos genéticos, en fin. Claro. Ese es, por ejemplo, uno de las piezas relevantes. Otras dos objetos relevantes son de carácter histórico. Son 2 libros, un libro del siglo XVI y otro del siglo XVII. Hablan sobre los concilios
que se llevaron a cabo a inicios del siglo XVI en la capital de Nueva España, y otro habla sobre vocabulario de la lengua indígena, de la lengua náhuatl de nuestro país. Estos documentos pues se encontraban en Argentina, estos vienen de este país, que a través de estas bases de colaboración pues se logró la recuperación de estos bienes que habían sido incautados allá en Argentina, ¿no? Otro ejemplo. Otro documento muy importante, muy interesante, es un fragmento de un códice del siglo XVI, Gaby. Es un códice muy interesante, es un documento pictográfico que fue recuperado en España. Era un documento que había sido exhibido o anunciado en una subasta ya hace algunos años, en 2017, ya tiene un rato, ¿no? Sí. Pero gracias a la colaboración entre las autoridades mexicanas y las autoridades españolas, se logró detener esta venta de este objeto que forma parte del patrimonio histórico documental de nuestro país, y finalmente este año, pues bueno, hace muy poco, pues fue ya restituido físicamente en nuestro país. El resto de los objetos, bueno, son por ejemplo vasijas, figurillas del altiplano central, de la costa del Golfo, del occidente de México. Algunas piezas son, por ejemplo, muy representativas, como una máscara de la cultura teotihuacana, elaborada en roca, ¿no? Y estos objetos pues son muestras, son parte de nuestra identidad cultural, ¿no? Nos felicitamos, o bueno, nos complace poder tener de vuelta estos bienes que en principio no debieron salir de nuestro país, ¿no? Pero ya que logramos realizar esta restitución a México, pues será motivo, primero pues de su clasificación, de un registro, de inscribirlos en el registro público del INAH, y posteriormente, además de algunos procesos de conservación o restauración correspondientes, pues podrán ser canalizados a los museos del instituto para que pues puedan estar al alcance y al disfrute de la ciudadanía. Por supuesto, es como parte, decíamos, de nuestro legado cultural, de nuestra identidad. Me parece muy interesante que estos bienes culturales recuperados, hay un trabajo muy importante de las embajadas en los países donde obviamente se trajeron de regreso en esta colaboración que hay binacional. Alemania, Argentina, Canadá, España, Reino Unido, así como los consulados en ciudades como Boston, Las Vegas, Miami, Nogales, Oxnard, Seattle y Tucson en Estados Unidos fueron parte de todo esto, ¿no? Y me imagino que, como tú dices, es un trabajo interinstitucional muy importante, pero dentro de esto me imagino, como experto, también me imagino que el mercado negro de estos objetos ha de cobrar un valor importante, que es donde muchas veces se mueven este tipo de piezas, ¿no? ¿Cómo se detectan? Desafortunadamente, estás mencionando, poniendo, digamos, el índice en un flagelo que atañe o afecta no solo a países como México, ¿no? Que es muy rico en una herencia cultural, arqueológica, precolombina, virreinal, ¿no? Sino países como, bueno, por ejemplo, en el sur del continente, como Perú. Estas regiones andinas también tuvieron una gran civilización precolombina, y desafortunadamente, pues, a pesar de la existencia de leyes y de instituciones, de pronto lo que ha faltado es sensibilización y concientización de que estos bienes pues son bienes inalienables, imprescriptibles, son bienes no renovables. Cuando una pieza sale del país o se destruye, ¿no? O bien se pierde, no se registra, no se conoce su existencia, pues es una pérdida, es un quebranto hacia el patrimonio cultural de nuestro país. Lo que hemos podido detectar es que, bueno, en diversas latitudes de nuestro país, occidente de México, por mencionar una de ellas, pues ha sido víctima durante mucho tiempo de una excavación o de un saqueo no autorizado, ¿no? De un saqueo ilegal, furtivo, clandestino totalmente, que permite que estos bienes culturales de la nación pues lleguen a través de intermediarios, lleguen a galerías, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. ¿Qué tanta demanda? Es que esto que dices es bien importante, porque para que exista un vendedor tiene que haber un comprador. Claro. Estamos hablando de precios de estas piezas que nos pertenecen a todos los mexicanos o a todos los brasileños o a todos los peruanos, de valores altísimos, con precios exorbitantes también en un mercado, ¿no? ¿Quiénes son quienes compran muchas veces estas piezas? ¿Coleccionistas? ¿Quiénes son quienes quieren este tipo de objetos que a lo mejor luego las tienen, decíamos? Muchos de esos objetos pueden estar incluso hasta en colecciones privadas. Claro, normalmente estos
estos objetos son cotizados o son producto de este expolio, ¿no? De este saqueo de territorio nacional, porque existen coleccionistas que efectivamente o tienen galerías o bien forman parte de estos corporativos, de estas casas o compañías de subastas en Europa, bastantes, en Francia, bastante, en Estados Unidos, ¿no? Pero es porque existe efectivamente una oferta y una demanda. Desafortunadamente, debemos de mencionar que esto es algo muy lamentable porque los bienes culturales pues, no tienen un valor económico, se encuentran fuera del comercio por ley, ¿no? No existe un tabulador o una lista de precios o de costos. Sí, los ponen, ¿no? ellos en su mercado. Sí, conforme a los gustos, a las corrientes. La gente de pronto en Europa, por ejemplo, hay personas que pues gustan, ¿no? De tener lo que ellos llaman arte precolombino, ¿no? Y reducen finalmente un objeto arqueológico que tiene pues un contexto, una información intrínseca, cultural, que forma parte de nuestro patrimonio, lo reducen a un mero objeto de adorno, ¿no? Sí. Una pieza en el centro de mesa o una pieza para tener en una biblioteca. Es un problema en el cual, pues bueno, el gobierno mexicano, las instituciones y la sociedad mexicana ha avanzado en concientizarse, ¿no? De que es importante pues tener estos bienes pues debidamente registrados, debidamente controlados, ¿no? Evitar, denunciar ante las autoridades pues el saqueo, ¿no? Denunciar, hemos visto por ejemplo que en redes sociales también se empiezan ya también a ver desde hace algún tiempo algunos anuncios o publicaciones al respecto, donde flagrantemente, evidentemente así, se observa personas pues, que están haciendo este tipo de acciones ilegales a todas luces, ¿no? Existen sanciones, existen leyes. Hay una ley federal sobre monumentos que señala diversas sanciones para quienes cometan estos actos, ¿no? Si yo me llego a encontrar por un azar del destino una pieza que es propiedad de la nación, ¿la puedo yo registrar y resguardar o esto no es posible? No, es totalmente posible. A ver, no me digas. Hagamos una pausa y regresamos porque me interesa saber ese tema y me interesa saber cómo comprueban que realmente son bienes de nuestra nación. De acuerdo. ¿No? Y cómo hacen el contacto y todo esto. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos a esta mesa de martes de Debate 22. Estamos hablando justamente de estas piezas arqueológicas que han sido recuperadas de 6 países distintos en el mundo, pero que forman parte pues, de nuestra riqueza nacional. Desde este esqueleto a vasijas de barro, etcétera, libros, ya lo decíamos también, pero que al final pues han regresado a casa, han regresado a nuestra nación. Ya volvemos. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo.
Alejandro Bautista Valdespino, quien es subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del Instituto Nacional de Antropología e Historia, me acompaña. Estamos hablando de esta recuperación de más de 279 piezas. Ya me aclarabas tú, 294 recuperadas, que son parte del patrimonio cultural mexicano, provenientes en esta colaboración de 6 países distintos. Alejandro, te preguntaba yo antes de la pausa, si por azares del destino, porque hay una ley que rige todo esto, como bien lo citabas, doy con una pieza que al final pertenece a la riqueza de la nación, yo puedo resguardar ese bien en mi casa y registrarlo frente a quién, cómo. Hay gente que sí lo hace, no lo sé. A ver, platícame. Claro. La Ley Federal sobre Monumentos, expedida en 1972, señala la creación de un área específica dentro del organigrama del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es justamente la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Es justamente la instancia y la oficina donde se inscriben, donde se hacen, digamos, haciendo paralelismo con un registro civil, se obtiene el acta, digamos, de nacimiento de estos bienes culturales, arqueológicos, paleontológicos e históricos, que son competencia del instituto. Efectivamente, nuestro país pues, es tiene una vasta riqueza cultural. Podemos decir que el territorio mexicano pues, es una zona arqueológica de norte a sur, ¿no? Es muy compleja, muy densa la población en las épocas prehispánicas. Y pues el resultado de ello, derivado de ello, pues puede ser frecuente, ¿no? Que por azares del destino y de manera casual, los ciudadanos encuentren piezas o objetos presumiblemente prehispánicos pues en sus terrenos, en sus casas, al hacer una obra de ampliación de su domicilio, etcétera. Y esta Ley Federal sobre Monumentos prevé justamente que quien encuentre bienes culturales o bienes arqueológicos o presuntamente arqueológicos debe dar aviso al Instituto de Antropología. Y en caso de desear adquirir la responsabilidad de resguardar estos bienes, debe solicitar el trámite Nunca de es tuyo. servicio. No, es de la nación, es de todos, Gaby. Lo resguardas, claro, es de todos. Entonces, nada más lo resguardas, tú te haces responsable, pero no es mío, no es de mi propiedad. No te puedes apropiar, o sea, la propiedad siempre es de la nación, no es, te conviertes, al hacer el proceso de registro, que además aprovecho para mencionar que es un trámite gratuito, un trámite sencillo, gratuito, se puede realizar por internet la solicitud de inscripción en el registro público, no importa la cantidad de piezas, si es una pieza, 2, en fin, más, no hay ningún problema. Lo que se quiere o lo que se persigue con la inscripción de estos bienes es saber que existe esta pieza o esta colección, dónde se encuentra y quién es el responsable de su custodia. Entonces, al realizar esta solicitud de registro, personal del INAH asiste al domicilio donde están las piezas. Es decir, el particular no debe, si es una persona física o una persona moral que tiene en su resguardo estos bienes, no debe transportarlos, no tiene que llevarlos a otro lado, al Museo de Antropología, al centro INAH correspondiente en las entidades federativas. No, el personal del INAH acude a realizar el registro, ¿no? Y al final lo que se obtiene es un documento culminante que se llama concesión de uso, un documento gratuito, ¿no? Donde se formaliza que la persona que tiene estos objetos, porque su abuelito los encontró, su papá los tenía por ahí guardados, o él se los encontró caminando, haciendo labores de campo, etcétera, quedan bajo su resguardo y se convierte en ese momento pues, en resguardante, en custodio, ¿no? Claro. La propiedad siempre es de la nación, Gaby, ¿no? Son bienes nacionales, bienes patrimoniales de la nación, pero sin problema se puede solicitar el registro. Interesante, es un mundo que a veces no exploramos, pero que es parte de nuestra riqueza. Nosotros somos dueños de Chichén Itzá, todos los mexicanos, Claro, o sea, es claro. parte, por decir así, como de cada una de las piezas que hay exhibidas en el Museo de Antropología e Historia y en otros museos, como el calendario azteca, etcétera. Hay unas bellezas que dices, bueno, hay un cachito aunque sea es mío, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Ahora, yo te preguntaba, ¿cómo se dan cuenta de estas piezas que luego traen a nuestro país, que son recuperadas, y dicen, pues si es una pieza mexicana, ¿cómo se valida que sí sea un objeto realmente que salió de nuestro territorio, ¿no? Que fue trasladado, que no sea algo hecho en una impresora 3D, lo voy a decir así, ¿no? Sí, claro. Que tiene su legitimidad, ¿no? Y que merece, obviamente, regresar a la nación. Claro. Una vez que se identifica o se sabe que, por ejemplo,
que hay una persona en Estados Unidos que tiene una pieza, por alguna razón, un lote de piezas, y de manera voluntaria, de manera espontánea, se acerca al consulado correspondiente, ¿no? O a la embajada en Washington, en fin, y da aviso de que tiene piezas presumiblemente prehispánicas o que su papá, su abuelito trabajó en México o la familia proviene de México, pero llevó estas piezas a esta ciudad en el extranjero, en Estados Unidos, por ejemplo. El consulado solicita una serie de imágenes a color de buena calidad de estos objetos para tener un primer acercamiento, para poder emitir una opinión preliminar, es decir, un dictamen elaborado por arqueólogos, donde se señale pues efectivamente la afiliación cultural de estos objetos. El primer análisis pues es a través de imágenes, Gaby, porque pues es el material gráfico o el material con que se cuenta, pero afortunadamente en el INAH, que es además una institución muy sólida que está cumpliendo 85 años de existencia, pues tiene profesionistas, tiene profesionales que en la materia de arqueología, en diversas ramas de la antropología en general, pero que se enfocan o se pueden emitir, tienen la posibilidad y la capacidad de emitir una opinión profesional respecto de la autenticidad o no de una pieza, ¿no? Incluso podemos determinar si la pieza no es de México, o sea, puede ser precolombina, pero es de otro país, puede ser del Es que me parece increíble cómo lo hacen. A ver, una vasija de barro, entiendo que hay características para los super expertos que te dicen, a ver, sí, claro, porque tal cultura, ¿no? Pero qué difícil determinarlo. Es complicado porque además lo tiene que firmar, obviamente emitir un dictamen pues tiene sus implicaciones además legales, no solo académicas, ¿no? No solo técnicas, sino legales. Al señalar que una pieza que está en subasta o una pieza que fue decomisada a una persona, pues es arqueológica, pues se está señalando que ahí hay un delito, ¿no? contra las leyes federales en nuestro país, contra los convenios internacionales, en fin. Entonces, tiene que ser pues un documento bien integrado, ¿no? Tiene que ser con conclusiones además categóricas, Gaby. No se puede concluir diciendo, bueno, esta pieza pues parece mexicana, pero quién sabe. Sí, o parece real, pero ay, a lo mejor no. No, se tiene que señalar concretamente de qué región, de qué cultura, a qué. Es difícil obviamente determinar el sitio exacto de que viene esta pieza, que se encuentra en París, en Londres, ¿no? Pero se hacen pruebas de carbono 14, creo que hay cosas ya más novedosas, perdón si estoy atrapada todavía por otros temas, pero para saber de qué año fue esa pieza, me imagino que ustedes tienen todos unos protocolos extraordinarios. Sí, existen áreas dentro del propio instituto y en instituciones académicas hermanas como la UNAM, por ejemplo, donde existen laboratorios de física, de geofísica, donde se pueden realizar análisis una vez que la pieza ya fue restituida a nuestro país. Y ahí podemos caracterizar pues, si se trata de arcilla, de dónde viene la arcilla, si es una roca, qué tipo de roca es, comparar con objetos o con esculturas que tienen un contexto ya definido, controlado, etcétera, y eso nos permite pues corroborar la opinión preliminar o este dictamen que se emite en primera instancia, ¿no? Desde luego, el Estado mexicano está interesado siempre en recuperar este tipo de bienes, ha sido un avance muy importante en estos últimos años, una cantidad, como mencionabas al inicio, ¿no? 14,000 piezas, ¿no? Sí, no es cosa menos. Es un logro, es un hito. México es, digamos, líder en este campo, en esta asignatura, y realiza, por lo tanto, cuando ha sido posible, los esfuerzos presupuestales para enviar a los especialistas al lugar donde están las piezas, ¿no? Y entonces, en vivo, in situ, con la pieza en la mano, pues el dictaminador puede realizar la labor para señalar si la pieza es de México o bien si es una pieza precolombina, pero es de Perú o es de Bolivia, en fin, ¿no? Me parece extraordinario y es un mundo que la verdad poco exploramos para conocer todo el trabajo que hacen ustedes y pues yo los felicito. Sé que también todo esto ha sido posible, como decías, gracias a un esfuerzo muy importante y a unas campañas de concientización como es el hashtag Mi Patrimonio No Se Vende. A ver, háblame un poco de esta campaña para concluir, porque tiene el propósito pues de propiciar justamente de lo que estamos hablando, la repatriación del legado cultural mexicano localizado ilícitamente o legalmente, lo decíamos, en el extranjero. Claro. Pues ha sido una campaña impulsada desde la Secretaría de Cultura Federal, ¿no? Y ha sido, pues, digamos,
lanzada vía internet, vía redes sociales, ¿no? Con la ventaja ahora de las comunicaciones electrónicas digitales que nos enteramos pues, en instantes de lo que pasa del otro lado del mundo, en fin. Y un reflejo positivo, creemos que sí ha habido un impacto positivo en este tipo de campañas, de estas campañas de sensibilización, ¿no? De mi patrimonio no se vende. O sea, el patrimonio mexicano no es una mercancía, no es un adorno, no es una pieza para poner en un librero. Imagínate la historia que hay alrededor de esa pieza, Claro, ¿no? Todo lo que puede, si pudiera hablar todo lo que podría decir. Por supuesto. Y ustedes hablan por esas piezas de alguna manera, ¿no? Se puede tener mucha información, a pesar de que estas piezas que han salido del país de manera ilegal, pues bueno, no tienen esta información de contexto, de origen, en fin, pero a pesar de ello son un banco y un potencial enorme, ¿no? Académicamente. Entonces, esta campaña en específico, pues ha sido detonante de muchas y de diversas entregas voluntarias, personas, museos, galerías, universidades en el extranjero, que a raíz de esta campaña mediática y de los esfuerzos y de estos anuncios y de estos espacios tan valiosos donde se puede promover este tipo de acciones, pues se dan cuenta de que vale la pena regresar al país, en este caso a México, pues el patrimonio que nos pertenece a todos, ¿no? Pues a mí me encantaría resguardar algún objeto de estos de tanto valor. Ojalá que algún día tenga el privilegio de hacerlo o de toparme con alguno de ellos. Sería, imagínate, tener esa historia ahí, compartirla bajo tu resguardo, qué cosa tan más importante, qué papel de verdad tan más, pues imagínate, destacado tendrías que hacer tú como resguardador, por decirlo de alguna manera, como guardián de esta pieza. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo, Alejandro Bautista Valdespino, subdirector de Registro de Monumentos Arqueológicos Muebles del INAH, por estar con nosotros. De verdad, tráiganos más temas de estos, porque a veces desconocemos todo lo que hay detrás de toda esta construcción que ustedes hacen para pues, tener esta información que cuenta la historia de todos los mexicanos. Mil gracias, de verdad, y bueno, esperamos que pronto estén exhibidas todas estas piezas para que podamos ir a deleitarnos con esto que ha sido recuperado. Muchas gracias, Alejandro. A ti, Gaby, gracias a ti, un placer y un gusto estar contigo. Muchísimas gracias. Bueno, soy Gaby Tlaseca, muchísimas gracias por su atención y todos los días no me dejarán mentir, aprendemos algo o un poquito más sobre algún tema. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.